Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a tu programa de Cuéntame tu historia de éxito. Y sí, tenía tiempo sin pasar por aquí, no estaba perdida, solamente estaba de parranda y estoy preparando sorpresas. Me tomé un tiempito de descanso por aquello del veranito y bueno, estoy de regreso. Así que bueno, hoy, como siempre, bienvenidos a todos ustedes. Tengo un invitado súper especial. Ya están empezando a saludar. Y él es Arnaldo González. En este momento, él está ayudando en... Ya te doy paso, Arnaldo, solamente te estoy presentando. En este momento, Arnaldo se encuentra ayudando a líderes empresariales a mejorar su desempeño comercial y está formando parte de una obra colectiva, pero yo quiero que eso lo explique más adelante Arnaldo. Pero él viene a hablar y a tocar un tema que me encanta y es el liderazgo masculino consciente, el liderazgo masculino alineado, como dijo él. Le vamos a esperar que entre nuestro invitado del día de hoy, Arnaldo González. A ver, Hola, ya Caterina, estás por aquí. Qué ¿cómo estás? alegría una vez más Sí, tenerte en mi programa, en esta segunda temporada, que yo le digo a nuestra audiencia, a los protagonistas, que bueno, no estaba perdida, estaba de parranda, preparando, preparándoles sorpresa. Vienen cosas muy, muy interesantes, así que tienen que estar pendientes. Arnaldo, bienvenido, bienvenido, de verdad. oye, no, por favor, muchísimas gracias, Caterina. Me encanta estar en tu programa. Ya es la Sí, segunda señor. vez. Mira, alguien me está diciendo por aquí que por favor que te presente al invitado Ah, de hoy. No imagínate, qué sé, ¿será que maravilla. quiere, pues, no sé, ligar contigo? Ella se llama, ya te voy a decir. Oye, Elvira Dupuy. Sí, es mi A esposa. usted, preséntame a ese chico. Arnaldo, Qué bueno, qué maravilla. me Que todavía después de tantos años sigáis igual. Qué Me bueno. encanta eso que ocurra, ¿sabes? Bueno, díganos si se está escuchando bien, desde dónde nos están viendo. Y fíjate, Arnaldo, me encanta tocar este tema porque muchas personas que me conocen saben que yo enarbolo la bandera de respetar a la imagen masculina y sobre todo en estos tiempos, defenderla. Ok, Y me encanta tocar el tema del liderazgo masculino en todas sus áreas, pero desde un punto de vista consciente, alineado. Y ok. bueno, ¿quién mejor que tú para que nos hables? Caramba, qué honor. No, yo he hecho mi tarea de, tú sabes, de ir viendo quién pudiera tocar ese tema. Tengo a muchas personas que pudieran, hombres sobre todo, hablar de este tema, porque creo que hay que quitar como esa careta, ¿no? Que le ha tocado a ustedes colocarse durante mucho tiempo, Arnaldo, el de no expresar sentimientos, no expresar emociones, el rudo de la partida, obviamente el proveedor de casa, y pare usted de contar, ¿no? Pero dentro de ustedes hay un ser humano, dentro de ustedes hay emociones, ¿sabes? Porque son seres humanos igual que nosotras, ¿no? Con sus diferencias, pero eso hace la complementación, que es lo que me encanta, ¿no? No podemos
tildarlos de cosas que no son y tampoco las mujeres. Entonces quiero ir como por ese camino del medio y justamente hablar de este tema que tanto me apasiona. ¿Me sigues? Perfecto. Ok. Absolutamente, absolutamente, Caterina. ¿Qué hay dentro de esa madera masculina que los hace buenos líderes? Y ya después entramos en esa parte de líderes conscientes. Perfecto. Mira, Caterina, yo realmente desde mi óptica, mi simple óptica, yo considero que lo que está pasando es un proceso de transformación, definitivamente. Y de alguna manera la generación mía ha estado como a nivel de sándwich, por decirlo de alguna forma, porque tenemos unos padres que tenían unas concepciones con respecto a eso que tú acabas de describir muy acertadamente al principio, y resulta que entonces entramos nosotros y empezamos a ver que las cosas de alguna manera están cambiando. Claro. Y yo me siento un poco la generación sándwich porque afortunadamente en mi caso, y tengo que reconocerlo, mi papá fue un tipo de avanzada y lo reconozco y muchas personas que lo conocieron también, pero digamos que la generalidad de esa generación eran personas que estaban considerando que el hombre no debía llorar, que pórtese como un hombre, esa expresión típica que se utilizaba mucho. Entonces, de alguna forma, el grueso de esta generación se crió con ese concepto de que el hombre no llora, que mucho cuidado con transmitir emociones, que eso es cosas de mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera se crea un paradigma, porque algo que yo comento en muchas oportunidades y lo considero y realmente lo reconfirmé cuando hice mi certificación en coaching ontológico, es que de alguna manera nosotros somos producto de nuestra historia personal. Exactamente. Y entonces la historia personal es quiénes fueron tus padres, dónde naciste, inclusive en el país en que naciste, porque si estuviéramos hablando ahorita del sistema islámico sería totalmente todo lo contrario, o sea que Claro. estamos hablando de nuestra historia personal, qué tipo de educación recibimos, si fue la parte religiosa influye también, toda una serie de elementos que nos van condicionando y y esa percepción de alguna manera empieza como a imbuirse en el ADN y terminamos creyéndolo. Entonces, eso es algo que definitivamente ha traído problemas en la actualidad. Justamente un poco lo que conversamos nosotros al principio, ese extremismo que hay en esta época es un poco producto del desequilibrio. Porque si hablamos del caso, por llamarlo histórico, hay muchos siglos de patriarcado masculino Claro. donde la mujer estaba en segundo plano. Y bueno, es prácticamente el siglo XX que la mujer empezó a votar. En muchos países ni siquiera se consideraba la posibilidad de que una mujer opinara. Entonces, hay una serie de cosas que de alguna manera yo siento, Caterina, que ahorita es que estamos en el proceso de enervación de todos esos cambios, porque la mujer se ha empoderado y se ha dado cuenta de que esta valiosa, hombre, porque vamos a decir que uno es más valioso que el otro, porque al final cada uno en su área específica Exactamente. tiene fortalezas y debilidades. Y por eso es que es tan importante lograr ese equilibrio. Al final, mi palabra favorita también, que la utilizo mucho, es el equilibrio. Entonces, yo siento que de alguna manera el péndulo se está yendo para un extremo ahorita, que lo estamos viviendo, tú me lo comentaste, en España aparentemente fuerte esto. Aquí en Venezuela a lo mejor no tanto todavía, pero en otros países está muy fuerte, inclusive que se habla de penalizaciones y de una serie de condicionantes que nos obliga a pensar, oye, la cosa no está bien.
hay un desequilibrio. Yo definiría todo lo que te acabo de decir en que hay un desequilibrio realmente. ¿Piensas que quisiera utilizar una palabra que mencionaste hace unos minutos, el del empoderamiento, ¿cierto? Pero no el empoderamiento visto desde donde se está viendo el día de hoy, ¿no? Que se ha ido como a un extremo. ¿Piensas que ese empoderamiento, como el reconocer ese poder personal que tenemos, tanto la parte femenina como la parte masculina, va a ser en algún momento amalgama para encontrar esa sinergia, ese equilibrio que en este momento estamos buscando? Sí, yo estoy absolutamente seguro que sí. De verdad que no tengo la menor duda, porque de hecho los procesos, lo que pasa es que nosotros muchas veces vemos los procesos con nuestra vida y muchas veces los procesos son mucho más largos y se van gestando como paso a paso Exactamente. y de alguna manera a veces nosotros estamos viendo son como los resultados que nos impactan, pero realmente todas son cosas que han venido cocinándose de alguna manera con mucho tiempo atrás y cuando me refiero al empoderamiento, a mí a veces lo que me preocupa que es un empoderamiento sin hacer un juicio de valor, por Claro. supuesto, parte mucho del resentimiento. Entonces, géneros que se empoderan diciendo, porque ya tú vas a ver lo que te va a pasar cuando yo tenga poder. Y resulta que entonces ahí empiezan las distorsiones, ¿ves? Porque cuando tú lo estás haciendo desde la búsqueda del equilibrio, oye, las cosas empiezan como a fluir poco a poco y paso a paso se van dando las cosas, como sucede muchas veces en las relaciones, porque, oye, yo no puedo decir que soy la misma persona que cuando me casé hace un 30 y pico de años a lo que soy ahorita. O sea, hay un proceso de cosas que se van dando y eso de alguna manera hace que la transición a una adultez sea una transición pacífica. Entonces, probablemente yo sí, estoy, como te digo, estoy absolutamente seguro que va a suceder, pero ahorita no lo estamos viendo porque estamos en plena ebullición. Exactamente. Y entonces hay muchas personas que inclusive le interesa que sea así. Y por eso es que yo insisto en el cuestionamiento. Uno no puede hacer las cosas porque otro lo hizo. Las cosas deben hacerse, oye, porque yo lo reflexioné estuve meditando al respecto y al final tomo una decisión. Pero entonces como se aplica el sistema de masa crítica, que es otra máxima que yo inclusive te Sí, envié sí. hace unos días, empiezan a alinearse cosas y entonces ahí por eso es que es tan importante el liderazgo, porque un líder puede ayudarte o puede Ciertamente. perjudicarte. O sea, la palabra liderazgo se ve siempre desde lo positivo, del tipo que logra grandes cosas, pero hay muchos líderes que han destruido naciones, hay muchos líderes que han asesinado a millones de personas en toda la historia de la humanidad. Ciertamente. Entonces ahí es donde es tan importante ser un liderazgo, que es un poquito lo que vamos a conversar nosotros hoy, pues. En algún momento me comentaste que siempre fuiste una persona curiosa, no te quedabas como que con lo primero que te dijeran. ¿Tú crees que eso ha Sí. sido, digo yo, que tu ingrediente principal o la clave para ser hoy el líder consciente, alineado que eres en todos los aspectos de tu vida? O sea, empresarial, en tu pareja, con tus hijos, porque como tú dices, todo es un proceso. Sí, definitivamente yo lo considero así, sin llegar a ponerme en la posición de referencia en lo absoluto, Caterina, pues yo soy un ser humano Ya, como ya, cualquier claro. otro. Pero ese factor de ser el tipo curioso, sí definitivamente me ha ayudado. Y a veces yo creo que ni siquiera fue aprendido, Caterina, es algo que yo lo tengo en mi personalidad desde siempre. Y probablemente tenga que ver un poco con la forma como fui criado también, que no hubo imposiciones, sino más bien libertad en ese sentido. Y entonces nosotros somos cuatro, bueno, realmente somos cinco, pero uno falleció, de los cuatro hermanos que estamos ahorita,
yo considero que siempre fui como el más cuestionador. Y mi mamá muchas veces me dice que ella está presente, de hecho, en el programa, que la tenía loca, porque es que vivía preguntándole de todo. Y entonces, oye, esos hijos a veces son como difíciles, porque, oye, hay veces que hay, dependiendo de la edad, hay muchas veces que no hay respuestas. Y entonces, pero igualito yo toda mi vida, yo decía, no, pero es que eso no puede ser así, debe ser de otra forma. Y recuerdo yo que siempre lo hacía. Y de hecho, en el grupo del Team 12, Augusto Oliveira me bautizó como Pepito Preguntón, porque yo todavía, yo un viejo baby boomer y yo todavía sigo preguntando. Yo hice una maestría en gerencia de empresas en la Metropolitana y todos los chamos, yo les llevaba 20 años. Y entonces ellos muchas veces, ellos mismos me echan bromas, oye, Hernando, pero no preguntes tanto, oye, pero es que si no, no voy a saber. Y eso, y al final es una, sí, yo creo que es una característica de personalidad y sí definitivamente ayuda, porque yo todo el tiempo que lo hago en los conversatorios y la gente que me ha escuchado lo sabe y si no los que se conecten al canal de YouTube, saben que yo todo el tiempo estoy diciendo hay que cuestionar y no se lo estoy diciendo como un consejo, es algo que yo hago todo el tiempo y me ha funcionado, ¿ves? Sería el pensamiento crítico, que es importantísimo y sobre todo en este momento donde tratar Claro. de salir del borregueo. Claro, y por eso es que es tan importante, porque del cuestionamiento sale el pensamiento crítico. Y por eso es que muchos regímenes dictatoriales, sobre todo, no les gusta el pensamiento crítico. Les encanta las focas que aplaudan a cada decisión. Y por eso es que es tan importante, y lo hablaba el miércoles con mi profesor Luis Sabater, que tuve el placer de entrevistarlo, mi profesor de diseño en la universidad, que me lo conseguí después de 38 años y dije, oye, dije, no puede ser, no puede pasar desapercibido, Luis. Y entonces yo el miércoles lo entrevisté, que yo, por cierto, yo invito a todas las personas que nos están escuchando que se conecten y vean ese, porque estuvo interesantísimo. Y una de las cosas que decía Luis es que lo más importante para el desarrollo de un país es la educación, Ciertamente. porque justamente la educación es lo que te hace cuestionar y lo que te hace ser un individuo crítico. Porque si no, cualquier cosa que te digan, tú te la crees. Ciertamente. Y los regímenes políticos dictatoriales les encanta. Y lo primero que afectan son las universidades, los centros de estudio, tratan Manipular, de claro. penetrarlo, tratan de empezar a usar la manipulación y la serie de argumentos supuestamente valiosos que al final lo que significan es quiero controlar la forma en que tú pienses, porque si tú preguntas mucho, yo soy un problema por un sistema, un régimen de este tipo, porque si preguntas mucho me pones la cosa difícil, no me sirve. Entonces, Entonces, poder, si necesito, pudiéramos decir que un buen líder, además de tener la curiosidad, de tener ese pensamiento crítico, tiene que tener el añadido de saber escuchar a su equipo, de saber entender, de saber llegar a acuerdos o simplemente esto es lo mío y aquí se hace lo que yo digo. es que justamente, Caterina, qué bueno que hace esa pregunta, porque justamente la característica de un líder que se precie es un individuo que primero involucra a todas las personas de su equipo, escucha absolutamente todo lo que tengan que decir, porque parece mentira, a veces en la idea más descabellada está la solución de un problema. Y si simplemente nosotros nos vamos por ese criterio único de que yo, como es que yo soy el que más sabe y soy el jefe, yo soy el que voy a imponer las condiciones, entonces se pierde una oportunidad de oro de repente tener la opinión, si es un equipo de 5, tener 5 opiniones diferentes de personas que tienen 5 historias de vida diferentes y definitivamente están viendo la vida desde un ángulo diferente al tuyo. Y eso, por supuesto que eso es lo que enriquece y lo que el verdadero poder de un equipo es la sinergia y la participación real.
Porque hay mucha gente que dice, sí, yo lo dejo participar, pero cuando ya no tengan la idea que yo tengo, no, cállate. Exactamente. Y eso es lo que mata a los equipos. Es realmente y por eso que es una de las características del liderazgo consciente, es la humildad, que es muchas veces, tal vez yo creo que es lo más difícil de lograr, y lo digo por experiencia propia, porque normalmente yo lo reconozco, yo tengo una personalidad ser un tipo controlador. Entonces yo soy un tipo que me tengo que estar frenando todo el tiempo, de manera consciente, porque si me voy por mis instintos, aquí se hace lo que yo diga, y resulta que no funciona. Yo puedo darlo con fe y con absoluta conciencia que no sirve eso. Sí, fíjate aquí que dicen, ser un buen líder es un gran activo. No es fácil, pero es un gran activo. Sí, por supuesto, y se logra es también como un proceso paso a paso, porque interviene también la madurez. Por supuesto que los hay, esos líderes natos, que aunque dicen que el líder no nace, sino que se hace, hay muchas personas que son jóvenes y son unos grandes líderes, porque de alguna manera ya eso entraríamos en otro ámbito como para analizarlo, pero digamos, trabajando en promedio. Normalmente el liderazgo es algo que decidimos hacerlo, y cuando decidimos hacerlo estamos conscientes de que tenemos que pagar un precio por eso, porque no es solamente, oye, yo soy líder, qué chévere, todos vengan conmigo. No, no, es un proceso que debe involucrar una alta dosis de humildad y sobre todo de reconocer que no nos la sabemos todas. Y ¿Consideras, eso es un proceso que tarda. consideras que eso es una fuerza interior que impulsa a un buen líder a llevar, bueno, a su equipo a un mejor destino o llevarlo del punto A al punto B donde todos ganan? Claro, definitivamente sí, porque justamente en el momento en que nosotros decidimos ser líderes, en ese mismo instante estamos comprometidos muchas veces con el desempeño de los demás. O sea, porque en la medida en que nosotros estemos conscientes que nosotros tenemos que hacer crecer a las personas que están con nosotros, en ese mismo instante hay un compromiso, no vamos a llamarlo, que muchas veces hay algunas empresas que dicen, no, nosotros somos una familia y todos nos queremos mucho. Yo pienso que ese es como una dimensión Sí. distinta. Es un compromiso serio, maduro, de que si nosotros tenemos un equipo de muchachos y muchachas de diferentes características, diferentes personalidades, diferentes formas de ver la vida, nosotros tenemos el compromiso de que cuando nosotros salgamos de ese grupo, porque todo se acaba, todos son ciclos y procesos que comienzan y terminan, oye, todas esas personas de alguna manera te recuerden como la persona que los hizo crecer, pues. Y ahí hay un compromiso, oye, es un compromiso, yo lo diría hasta trascendental, pues, pero hay que realmente internalizarlo. Si nosotros lo internalizamos, no hace falta leer muchos libros ni a los mejores exponentes del área de liderazgo. Si nosotros mismos no internalizamos que es un proceso de un compromiso humano para lograr la verdadera trascendencia, se logra en ese momento cuando alguien, ya inclusive no ni siquiera tienes que estar en este plano, que la gente te recuerde como alguien que lo hizo ser mejor de lo que era antes de que entró en contacto con el grupo que lo formó, pues. Interesante, de verdad que... Y un buen líder cuando llega a su casa y tiene a otra líder que lo ha acompañado, entra en competencia, En mi caso. entra en competencia o cuál es esa clave para llevar juntos esa empresa, ese barco en el que están los dos remando. Mira, Caterina, yo te voy a responder con una analogía que siempre la comento. A lo mejor te la dije a ti pero bueno, yo la tengo porque tu pregunta me activa ese recuerdo. Cuando yo trabajé recién comenzando mi carrera en una fábrica de tuberías,
el jefe que tuve la bendición de tenerlo, era una descripción de un verdadero líder, ¿no? Y yo estaba en el área de producción antes de ser el ingeniero de la planta. Entonces, la parte de mantenimiento era crucial porque habían problemas Mm. graves de mantenimiento que afectaban la productividad de la planta, ¿no? Entonces, Carmelo se trajo una persona de la filial de la compañía, era una transnacional, se trajo de la filial de Chile, se trajo un especialista en mantenimiento para que nos diera un entrenamiento y que de alguna manera fue para mí. Eso fue otro privilegio de mi vida que lo tengo que agradecer eternamente, ¿no? Y recuerdo que Juan Rayo, ya él falleció, me enteré hace como 2 años más o menos. Él me dijo algo que nunca se me va a olvidar y me decía: mira, Arnaldo, tú no puedes hacer mantenimiento aquí en la planta y después montarte en un carro que está pasando aceite. Tú no puedes o que esté todo destartalado y llegar a tu casa y que todos los grifos estén botando agua o que el horno esté medio choretado y que de repente empiece a fugar gas. Tú no te puedes dar ese lujo porque el mantenimiento es un estilo de vida. No puede ser que tú ahora sí voy a ser bueno en mantenimiento y el resto de mis áreas conexas a la empresa están mal. No. Entonces, de alguna manera, el liderazgo también es un estilo de vida. Y un estilo de vida que se tiene que ir nutriendo día a día. Y el proceso de introspección, que justamente lo hablamos hoy en el conversatorio de la mañana, estábamos justamente pensando que detrás de los ciclos hay introspección, pero también hay introspección cuando tú estás haciendo algo que no funcionó, Claro. o hiciste algo, o en tu casa de repente no tomaste las medidas o empezaste a competir con tu pareja, porque eso es posible. O sea, yo creo que alguien que ganó, yo toda mi vida he estado perfecto, todo ha funcionado de mis maravillas y el amor, eso a mí, yo no sé, yo lo veo con cierto recelo, porque como te dije al principio, somos seres humanos Claro. y cometemos errores y hay una serie de cuestiones que no funcionan. Yo siento que lo importante detrás del error es hacer la introspección y decir, bueno, oye, para la próxima vez lo voy a hacer mejor. No quiere decir que lo voy a resolver completamente, porque mientras los procesos sean más complejos, la solución y el cambio del hábito también es más complejo y más a mediano o largo plazo. Lo importante es dar un paso a la vez. Ahorita me equivoqué, voy a corregir, Claro. mejoro. Y es un poco el efecto Kaizen ese de mejora Exacto. continua, porque es imposible que alguien tenga un mal hábito y al día siguiente ya no lo tenga. Eso es imposible, por lo menos desde mi punto de Entonces vista. Voy a hablar otra vez, es lo que yo pudiéramos pienso. decir que esto sería como el filtro por el que pasa un buen líder. Sí, definitivamente. Por eso es que te comentaba que es importante el hecho de que la formación, el área de la parte formal de la educación exista, pero también haya un factor de madurez paulatina que vaya haciéndote considerar las cosas que no están funcionando, hacer la introspección, cambiarla y así sucesivamente. Llega un momento, es más, yo te digo honestamente, Caterina, que todas las cosas que a mí me gustaría cambiar, yo creo que no me va a alcanzar la vida para cambiarlas, porque de verdad que probablemente las pueda mejorar y mi esposa que está presente pudiera decirlo también, que es cierto. Ella dice, yo me he casado como con 7 Arnaldos, porque yo no soy el mismo con el que ella se casó al principio y de ese proceso de tratar, porque realmente es un esfuerzo consciente de hacer las cosas cada vez mejor, eso ayuda, Claro. definitivamente ayuda. Entonces, son transiciones que va viviendo el líder masculino dentro de su liderazgo. Sí, definitivamente. Son transiciones y mucho de la transición, Caridad, tiene mucho que ver también con el momento que te está tocando vivir.
porque nosotros no podemos estar aislados viendo el último libro y yo voy a hacer la tendencia de acuerdo a la literatura que está existente o la que está de moda. Es un proceso de irlo leyendo, madurando. A mí me pasó una cuestión bien interesante hace poco, que estaba leyendo justamente para mi proyecto del Team 12 de liderazgo de Ahorita nos vas a personas y contar equipos, cómo se que come eso. sí, ok. Es un libro del poder de lo simple, de Jack Truth. Es un libro que creo que tiene como 15 o 20 años. Y yo estoy leyéndolo y de repente digo, oye, pero este tipo está loco. Porque están diciendo cosas, entonces claro, inmediatamente me pongo en lugar y digo, bueno, pero en esa época eso era lo que se estilaba. Claro. Pero en esta época no sirve. En cambio, los conceptos esenciales, lo que es la columna vertebral, son cosas que se siguen manteniendo y son eternas en el tiempo porque es un poco esa de la esencia del liderazgo se mantiene inalterada. Lo que van cambiando son estilos y formas y la manera como tú enfocas o qué cosas te parecen que sí y cosas que no te parecen que no, pero hay algo que yo lo siento que es como una esencia que al final, si tú te pones a ver, es la misma esencia de las filosofías orientales, es la misma esencia de muchas religiones. Al final son ese como árbol central de la vida, por Okay. llamarlo de alguna manera, que se mantiene. Y entonces yo siento que sí, es un proceso de ir viendo, ir comparando, por ejemplo, esta época de ahora de esa exacerbación del feminismo y de cosas que de repente Dividen no en vez de unir. pudieran verse, que, que exactamente, que en vez de buscar esa interacción, esa sinergia, oye, tú te imaginas un equipo que a mí me ha encantado y los he tenido, gracias a Dios, de la visión de un hombre y una mujer de lo mismo. Oye, es interesantísimo. Es simplemente porque nosotros somos energías Total. diferentes. No es que somos diferentes, somos energías diferentes, pero si logramos la complementariedad, que es otra palabra que a mí me encanta, porque la complementariedad existe para todo. Claro. La complementariedad realmente es un elemento que lo que ayuda es casi como el yin y el yang. Yo realmente yo soy muy orientado hacia esas filosofías orientales, el budismo y todo, y me parece que se sincroniza mucho con mi manera de pensar. Y cuando tú ves esa unión del yin y el yang, tú dices, oye, ahí en un símbolo, ahí está la perfección, pues. Que no lo logremos los humanos, es cierto, pero oye, tenerlo como objetivo me parece que es fundamental. Y entonces buscar elementos de división, y puede ser la división política, puede ser la división de género, mira, cualquier cosa, es que ninguna funciona porque se aleja de la Claro. O hasta el complementariedad. mismo Y la eso es lo guerra que de nos poder perjudica. interna en el hogar, por ejemplo. Mira, te están saludando desde Canadá. Antes dijeron que desde aquí de Málaga te están Ah, saludando. qué Desde maravilla. Venezuela, la Gracias, amada gracias. Venezuela. Y fíjate, tan importante como Nuestra una amada guerra. Venezuela. Pero fíjate que pero es que eso que acabas de decir es muy interesante, Caterina, porque cuando una relación, y no necesariamente tiene que ser matrimonial, una relación de Claro, pareja, se convierte en una guerra de terrible. poderes, en ese mismo instante se empieza a lograr la división, porque es lo que te dije, en cualquier ámbito eso se aleja de la complementariedad. Y en el momento en que se aplica la máxima de que como yo soy el que está trayendo proveyendo la casa, yo soy el que tengo el poder, oye, empiezan a haber problemas, porque realmente ahí empiezan a utilizarse elementos distractores de la complementariedad y, oye, se desperdician tanto potencial, pero es que es impresionante. A mí me encantaría de verdad que las personas en general se empezaran a dar cuenta del daño que hace la separación y desgraciadamente es promovida de diferentes Sí, ámbitos. Por eso es que influye el cuestionamiento.
Porque en el momento que alguien te diga, no, pero es que si aquí el que trae todo eres tú, entonces tú eres el que manda. Tú dices, oye, pero ¿y qué trae? Por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, que mi mamá fue ama de casa. ¿Cuántas cosas no hacía mi mamá que, que Claro. complementaban, que de repente uno se pone a darle peso? Y que ni Y siquiera tú dices, tenían un oye, vale, valor es un económico, trabajón. pero sí un Exacto, no valor tiene, emocional que mantuvo y era el piso claro, de ese hogar. absolutamente. Absolutamente, y eso es lo que muchas veces hace la diferencia. Y si todo se mide solamente por el dinero, entonces tú dices, oye, pero aquí hay algo en la fórmula que no me cuadra. ¿Y dónde están los intangibles? ¿Qué valor tiene un intangible, por decirte algo? Por ejemplo, yéndonos diametralmente para el área del mercadeo, ¿qué valor tiene por ejemplo, el logo de Coca-Cola? Exacto. Tú dices, oye, pues es un dibujo, pero ¿qué valor tiene? Es un valor intangible. Tal cual. Y pueden ser varios mil millones de dólares ese logo, pero tiene, y tú dices, bueno, pero ¿cómo va a valer eso si eso es un papel con una rayita con rojo, con negro y la C redondita? Eso lo hace cualquiera así, ¿no? Pero ese es el símbolo, es el sello de esa bebida, pues, que es reconocida mundialmente, pues. Es así. Entonces los intangibles tienen un valor y hay que reconocerlo. Y eso aplica para las sociedades, aplica para las familias, para las parejas, en todos los ámbitos, pues, realmente. Mira, en el texto que me enviaste, ¿no? Hay una nota de Pierre Chardin que él dice que hay una energía que está dentro y reside dentro de las células, que es el amor. Y él pone una nota que Exacto, dice, el amor es la afinidad que vincula y atrae a los elementos en el mundo. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso exactamente. sería esto que hemos estado, de lo que estamos hablando, de ese intangible que está presente y es esa energía del amor que hace bueno, que todo fluya, que haya unión, que no haya guerra, que no haya sino el compromiso a ser buenos equipos, buen padre, buen hijo, no sé, Exacto. cuéntame tú. Sí, esa es una utopía, Ya, definitivamente, y hay que reconocerla como tal. Sin embargo, claro, y con mi mente de ingeniero científico, muchas veces esa idea romántica del amor, yo le tengo como cierto recelo. O sea, me parece que eso no es todo. O sea, de repente las canciones, los boleros, y que hablan del amor y todo ese tipo de cosas, y pareciera que el lugar común del amor es enamoramiento. Yo prefiero darle una connotación como la de Pierre Teilhard de Chardin, que fíjate que inclusive la forma como lo explica es tan poderosa que tú dices, oye, me suena muy lógico. Y ahí es donde probablemente, claro, tengo mente lógica, claro, definitivamente, yo soy muy cerebro izquierdo, el hecho de poder concebir que a un nivel subatómico, y soy un fanático, sin llegar a ser especialista ni nada de la física cuántica ni nada de eso, me parece que a un nivel subatómico el hecho de que se produzcan esas alineaciones automáticas y entonces se aplica otra máxima que como es arriba es exacto. abajo, si funciona a nivel subatómico, ¿por qué no va a funcionar a nivel personal? Porque inclusive en las hojas subsiguientes de lo que te pasé, ahí se hace una analogía que a mí me encanta hacer las analogías con un enfoque sistémico, prácticamente logro yo comprender casi todo y a veces me comprenden a mí también. El hecho de que, por ejemplo, tú digas, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros, individuos, nos convertimos en células? Y si cada una célula se alinea con otra, ¿a qué nivel de células, individuos, se puede lograr esa masa crítica? Oye, es interesante. Yo creo que de alguna manera, y te lo he dicho varias veces a ti en mi privado también, Caterina, nosotros estamos haciendo de alguna manera ese trabajo, Ciertamente. que somos dos células ahorita. Bueno, pero hay muchas más.
Por ejemplo, el grupo de nosotros, yo considero cada uno una célula alineada a un objetivo común. Y Dios mediante, probablemente a lo mejor personas que nos están escuchando ahorita o personas que nos vean en diferido, a lo mejor se van a alinear con esa idea de que si yo estoy pensando en algo, sin llegar al plano ese, no, cree todo lo que tú piensas y lo lograrás, porque eso a mí también me parece extraño. Yo creo que hay que hacer, decirlo, pensarlo y Y trabajarlo. sentirlo. Pero trabajarlo, no, sí, por supuesto. Y eso es lo que al final yo sí creo absolutamente que esa alineación se va a lograr. Sí, 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 no tengo la menor duda. Que a lo mejor yo no lo vea, no te lo puedo garantizar, pero oye, yo voy a seguir trabajando con esa idea. Y fíjate que me ha pasado que me empiezo a conseguir con personas como tú, y todas esas coincidencias que yo le llamo causalidades Ciertamente. empiezan a darse. Entonces es cuando uno dice, oye, aquí hay algo mágico que no lo puedo comprender, pero entonces voy a creerlo y voy a sentirlo. Ciertamente. Y me parece que es importante. ¿Un buen líder llega a graduarse o esto es una carrera de por vida que tiene que No, practicar, practicar? No sé. sí, por eso te dije, no, te dije eso de que yo todas las cosas que quiero hacer o las que me gustaría hacer, creo que no me va a alcanzar esta vida. Lo importante es tratar de hacer, antes de que yo haga el último respiro, haga como un balance, y digo, coño, la cosa como que fue mejor, porque ahí yo creo que el reto está ahí, en estar todo el tiempo, porque es que inclusive hasta los líderes tenemos que estar ensayando muchas veces sobre cosas que nadie, más ninguna otra persona ha hecho, nosotros lo ensayamos, porque pasa otro factor que es importantísimo, con cada grupo que tú te consigues, independientemente de la experiencia que tengas, por el hecho de ser personas distintas, hay dinámicas totalmente diferentes. Y entonces prácticamente está uno como siempre empezando. Es un ciclo continuo que yo lo veo una espiral ascendente, porque siempre, por supuesto, tendemos a hacerlo mejor, pero siempre hay algo que aprender. Y te comento algo que dije hoy también con Leopoldo Romero, que tú lo has entrevistado a Leo, que le decía, es que es impresionante con cada conversatorio que nosotros ya tenemos año y medio haciéndolo periódicamente. Yo le decía, oye, pero es que es impresionante que después de cada uno de ellos yo aprendo algo, y Ciertamente. yo era el que lo estaba diciendo, y de repente Leopoldo decía algo y eso me activa a mí un recuerdo y entonces yo decía otra cosa, pero al final es un proceso de aprendizaje continuo, o sea que la respuesta es no, nunca No te te gradúas. gradúas, así que ya No saben, creo. líderes que están No, no, en no. este programa viéndolo y posteriormente, no hay una graduación de líder. No hay, no hay. Aunque te den el certificado, aunque te den el certificado, no llegas nunca a alcanzar ese ideal de líder. Ciertamente. Un buen líder, ¿no? Como lo hemos estado hablando, tiene claves, ingredientes. Habíamos hablado la humildad, la Exacto. complementariedad, el ser empático también es importante para un buen líder. Sí. Ser apasionado. Exactamente. La pasión es En importantísima. este momento, Eh, ¿qué le dirías a ese hombre, género masculino, líder, que te ajá. está viendo, que te está escuchando? La importancia de este liderazgo. ¿Qué le dirías? Fíjate, yo lo que le diría es que practiquen las máximas del líder, porque la empatía no tiene género. La pasión tampoco tiene género. La humildad tampoco lo tiene. El hecho de guardar la calma en momentos de crisis es justamente lo que pudiera hacer la diferencia. Por ejemplo, hablar de los casos de las relaciones de Uh -huh. equipo. Si hay un conflicto en un equipo
y el equipo multigénero, porque realmente a mí me parece que cualquier líder debe involucrar y ahorita lo digo yo con responsabilidad a la mujer, porque como te lo comenté antes, el punto de vista es Sí, impresionante, los aportes y sobre todo el hecho del manejo de la parte de la sensibilidad es fundamental. Ese elemento le da como un toque mágico a cualquier relación, pero guardar la calma en momentos de crisis, eso hace que el equipo como que se tranquilice, porque, oye, es un poco, vamos a hablarlo de nosotros mismos, si nosotros estamos en una situación crítica y empezamos a correr despavoridos, la primera pared que nos consigamos con esa vamos a claro. chocar. En cambio, si nosotros decimos, epa, aquí hay un problema, déjame tomar medidas, déjame reflexionar y tomar acción, entonces empiezan las cosas a funcionar mejor. Y entonces, la recomendación un poco es eh, inspirar y motivar con el ejemplo es fundamental. Por eso es que la posición de líder es tan Claro. difícil, porque de alguna manera nos imponemos tratar de ser mejores, aunque no lo seamos. Simplemente estamos en el proceso de querer ser mejores. Porque como te dije, reconocerse ser humano es fundamental, porque si no, entonces caemos en el hecho del Sí. latigarse. No, que cómo hiciste esto, que no, y eso a la larga no tiene sentido. Es el hecho de ser empático y ser amable con nosotros Ser mismos primero, compasivo con uno mismo es es fundamental. importantísimo. Exacto, Es importantísimo. porque eso sucede, pues. Entonces, el empoderamiento del equipo también es fundamental. En el momento en que nosotros veamos porque todo el mundo tiene su Claro. falla, eso es obvio, y normalmente nosotros no, tendemos a darnos cuenta de esa falla porque, bueno, es nuestro trabajo. Pues. Entonces, más que opacar esa falla es, bueno, vamos a ver cómo te ayudo para que tú superes eso, porque una persona de tu equipo, y sin hablar de género en particular, una persona de tu equipo que tenga algún tipo de limitación y nosotros hagamos intervención para ayudarlo a que se lo supere. Oye, es una persona, pensando desde el punto de vista egoísta, es una persona que va a ser mejor, pero va a ayudar al equipo también a ser mejor. Ciertamente. Entonces, esa detección de esos detallitos es un trabajo que es fundamentalmente de labor de un líder. Por eso es que un líder tiene que conocer a las personas a las que está liderando. No es solamente decirle, mira, a ti te toca hacer esto, a ti te toca aquello, que yo, y lo quiero para la semana que viene. No, es el trabajo de conocerlos de manera personal, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus anhelos inclusive. Porque un buen líder inclusive le pudiera decir a una persona, mira, oye, a mí me parece que tú no cuadras en la organización porque tú quieres ser músico. Oye, ¿qué va a ser un músico metido en una planta de tubería? De repente lo que hay es que canalizarlo para que se oriente hacia su carrera y si está dentro de la capacidad de uno ayudarlo, oye, ayudarlo, porque, oye, una persona que no está cumpliendo su objetivo de vida, porque todo el mundo tiene sus objetivos laborales, pero ¿y qué pasa con los objetivos Exacto. de vida? La mayoría de la gente no piensa en eso. Si no hay compenetración entre los objetivos de vida y los objetivos personales, oye, simplemente esas son personas que van a ser Toda la infelices toda vida, su vida. toda la vida. Y qué cantidad, y seguramente tú, Caterina, como psicólogo, tienes millones de Sí, ejemplos sí. de eso. Los veo a diario Entonces, en mis consultas. entonces por eso es que es tan importante, seguro, y es importantísimo que las personas, mientras más rápido, mejor descubran qué es eso, independientemente que le guste a los padres, independientemente, eso no importa, porque al final somos almas independientes que escogimos una pareja para llegar, pues, ojo, vuelvo a decir, es mi Eso punto no de está vista, perfecto. y al final, como dicen, los hijos no son tus hijos, sino hijos de la vida. Creo que hay un poema que Sí, sí, dice sí. eso. Fíjate, con Entonces, respecto a eso te traigo una pregunta por algo que dijiste hace unos minutos, sobre todo el líder que también tiene que reconocer, perdón,
alguna falta, alguna falla, que no lo sabe todo, sino que está en el proceso de aprendizaje también dentro de su eh, tema de liderazgo. Un líder masculino, alineado, consciente, padre, padre. Comete un error. ¿Qué es lo correcto con su hijo, ¿no? Comete un error con su hijo. ¿Qué sería lo correcto? Ni siquiera me gusta usar el término correcto, sino lo más propicio. No, yo te voy a decir lo que yo haría, porque es que el problema es que yo no me siento en capacidad, Caterina, de dar No, no, consejos, no, ojo, que honestamente no es te un digo. consejo, O sea, sino un líder que también es es lo que papá, yo haría. que es papá. ¿Va Claro, a dejar de perder en el mi rol de caso, padre porque comete un error y lo identifique? no, porque es que justamente es que ahí es donde entra el factor que yo te lo dije al principio, que es tal vez de los más difíciles de lograr, que es la humildad. Porque en el momento en que, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tú sabes las características de personalidad, yo soy un controlador, o sea, definitivamente, y los controladores somos apretados. Y justamente una de las primeras cosas que tenemos que aprender los controladores es la humildad. Ciertamente. Y eso es muy, muy, muy difícil porque, ¿qué te digo yo? No lo que yo hice en el pasado, porque cometí muchos errores en ese sentido, sobre todo porque yo soy papá de niñas, o sea, yo tengo 2 hembras. Entonces, oye, es difícil, de verdad que eso que dice, a las mujeres no se entienden, es verdad, es difícil, es un proceso difícil, así como lo mejor ustedes pueden decir que nos entendemos a los hombres, pero el punto para llegar a la respuesta en definitiva es ese proceso de introspección al que yo me refiero, no es un consejo de Arnaldo hacia afuera, es algo que empezó conmigo. Y es el hecho de decir, la primera vez lo hice mal, no lo debía haber hecho, pero ojo, eso es frente al espejo. Claro. La primera vez no es en público, porque al principio cuando uno es así, uno dice, no, que yo no voy a humillarme Ajá, frente ajá. a Pierdes, por ese eso es que buen está el líder factor. pierde el rol de padre por reconocer No, que no, está en no, un proceso también de querer hacer las cosas no. mejor. Es, es que es un proceso que te lo agradecen al final, Ciertamente. Caterina, porque en el momento en que uno dice, mira, con todo el dolor de la vida, pero entonces ahí es donde uno se aprieta y dice, mira, de verdad que no lo debía haber hecho así, y bueno, oye, te pido disculpas. Mira, esas 5 o 6 palabras yo creo que son una de las más difíciles de decir, pero después de decirlo hay como una Absoluta. liberación. Y, y posterior a eso viene, Un match en la en vez relación, de, y no solo eso, un por eso. fortalecimiento de la relación, porque uno no deja de ser padre por el hecho de que se equivoque. Exactamente. Yo creo que por eso es que es tan importante estar todo el tiempo recordándonos y recordándole a todo el mundo que no somos perfectos. Y sobre todo, los ojos, lo está diciendo un perfeccionista. Y eso lo puede reconocer todas las personas que me conocen, que yo ese es un mal hábito que paso a paso lo he ido corrigiendo. Pero el reconocer que no somos perfectos es el primer paso para poder decir con humildad que, oye, me equivoqué. O sea, yo la próxima vez no lo voy a hacer o voy a tratar de que sea lo menos posible. Porque al final, como te dije también al principio, es un proceso. Uno primero mete la pata hasta aquí y a lo mejor la próxima vez la mete hasta la cintura. Pero oye, es mejor de aquí del cuello a la cintura, ¿no? Y de ahí que me llega la pantorrilla hasta que sea nada más la parte de a nivel de tobillo, pues por decir así. Ciertamente, ciertamente. Pero es algo que hay que irlo madurando.
Entonces, el proceso es eso. Y otra cosa que me parece fundamental, que seguramente tú conoces a Chambao, el grupo ya no existe, es que son de Sí, españoles, que Chambao dice, me encanta no solamente, lo dice ella, ¿no? La canta la cantante, no solamente ser la que veo, sino que observa a la que pienso. O sea, no solamente soy el que pienso, sino que el que observo al que piensa. claro. Entonces, ese proceso de volverte tú mismo tu propio observador ayuda mucho a que entonces esa vocecita interna te digo, mira, pana, te pelaste, ve a ver qué haces porque te pelaste. Aquí te dicen, somos Entonces, la creación eh, imperfecta más perfecta que hicieron nuestros padres, ciertamente. correcto. Pues fíjense, yo estoy, me encanta el tema de hoy, después de, como les dije, de mi tiempito de reposo y de seguir proyectando cosas. Eh, Es necesidad, Arrancar necesario. justamente con este tema, y yo lo decía al principio, yo enarbolo una bandera a favor de la conciencia masculina, porque esto de las últimas Gracias. etiquetas que yo he escuchado y que se me eriza todo el cuerpo de todos los hombres son horribles, son una porquería, o el otro extremo de todas las mujeres son unas que hasta me da hasta vergüenza, ¿no? Y señores, no. Dentro de los géneros existen hombres conscientes como el que estoy entrevistando el día de hoy y como él Gracias. muchísimos Gracias. que han cometido sus errores, eh, pero han tenido dentro de su, es que es de su interior, esa fuerza que los ha llevado a ser mejores personas en todos los ámbitos que le ha tocado vivir, profesional, padres, hijo, hermano, es así. Entonces, me encanta este tema porque eh, quería de alguna manera reivindicar a la imagen masculina, tan vituperada tan últimamente. Gracias. Y de verdad Es verdad, es cierto. tenemos que hacer una, un análisis los que estamos en este espacio de queriendo dejar algunas huellas, algún mensaje, y yo lo seguiré diciendo. O sea, para mí no todos están en un saco. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas. Y lo seguiré diciendo, y para mí, esto para mí ha sido la muestra. Y de verdad, Arnaldo, este, te agradezco que hayas aceptado la invitación y sobre todo para No, hablar gracias de a ti. un tema que, que no es fácil, porque bueno, sí, uno lo puede hablar desde la superficialidad, bueno, sí, el líder empresarial y todo lo demás, eso es muy chévere, pero tocar un tema de, bueno, sí, o sea, como padre me ha tocado doblar la cabeza y decir, mira, he fallado, y eso ha hecho más bien que se fortalezca una relación. Tú dices, wow, chapó con este hombre masculino que ha querido hacer las cosas diferentes y sobre todo ha querido romper un patrón que en algún momento sirvió, pero ya en algún otro momento dejó de servir. Y de verdad que muchísimas gracias. Y voy a la pregunta que no quería dejar pasar. Me comentaste que te encuentras en este momento y bueno, no en este momento en específico, pero sé que lo has estado haciendo con anterioridad y es ayudar a líderes empresariales, ¿no? Y te encuentras creando Correcto. un proyecto de la mano de esta empresa Highland y no sé cómo se come eso, dímelo tú. Sí, mira, realmente cada día que pasa estoy más emocionado con ese proyecto, sobre todo porque esta mañana justamente estaba terminando de hacerle unas observaciones a Gustavo Yepes, que tú lo conoces también, que Gustavo Yepes es el líder de la parte de gestión del tiempo, porque entonces
los 12 encargados de elaborar este libro, que son 12 competencias que van a servir para cualquier líder de cualquier especialidad, de cualquier ámbito, y por eso es que me encanta, porque es como una medicina de amplio espectro, por decirlo de alguna forma. Estamos muy contentos porque hemos logrado ese ideal, Caterina, del liderazgo de equipo, donde no somos competencia ninguno, estamos todos en áreas diferentes Sí, y nos complementamos. importante. Entonces, parte del, parte del proceso fue que cada uno iba a tocar a dos líderes más para ver cuál era su trabajo. Ya afortunadamente casi el 50% de lo que hemos escrito ya terminamos nuestro capítulo y queremos tener el libro listo, que estoy seguro que así va a ser, para diciembre de este año. Es un libro que tiene 12 competencias para el desarrollo del liderazgo y la gerencia en general, que no dice qué es lo que debes hacer. Básicamente nosotros nos encargamos de colocar cómo hacerlo. Y por eso es que ha sido tan difícil, porque yo, por ejemplo, yo arrancaba con un texto de, ¿qué te digo yo?, de 7, 8 páginas para condensarlo en 2.300 caracteres con espacios, que eso es prácticamente una hoja. Y entonces, solamente sacar el hecho de todo lo que se dice es el detalle específico de cómo, si lo quieres lograr, cómo puedes hacerlo. Interesante. Entonces, eso es lo que yo creo y hago una referencia particular a esa idea de Heigelin de unirnos a nosotros 12 en ese proyecto con esa intención, porque realmente yo estoy seguro, y lo digo cada vez que tenemos oportunidad, nosotros vamos a dar un antes y un después en la parte de literatura, porque hay muchos libros que te dicen haga esto, haga esto, haga esto, pero cómo hacerlo Exacto. es un poco lo complicado y lo que muchas veces requiere, vuelvo al principio de lo que estamos hablando, requiere de esa experiencia que dan los años y el hecho de haber estado en actividades de tipo consultoría, que seguramente en tu área específica también tienes mucho que contar. Ciertamente. Esa es la diferencia que yo siento que va a ser La diferencia. esa obra Bueno, colectiva, las puertas de esta casa están definitivamente. abiertas para el equipo. Ya, bueno, Instagram nos permite a 4. Así que si quieren, esta casa está Ah, abierta para bueno, ser entrevistados todos. Los que quepan en bueno, esta sala, que perfecto. son 4. Ok, perfecto. Me Perfecto, encanta no, el buenísimo. Y proyecto. esa palabra te la tomo. Sí, me encanta el proyecto porque sí es cierto, muchas veces, bueno, el cómo es importante. O sea, tengo ansiedad, a mí miles de personas me llegan a la consulta, la ansiedad, ansiedad. ¿Cómo hago? Ah, ¿quieres saber cómo? Haz esto y esto, punto, listo. Es que es así, es el cómo es importante, Excelente. ¿no? Y sobre todo, bueno, el conocer y ir un poco más allá al ser humano y en la parte empresarial, liderazgo, el tiempo, que es un tema que toca Gustavo, el cómo hacerlo, eso es importante, porque muchas veces uno está, ay, bueno, me gustaría comerme, no sé, una reina pepiada. Entonces, ¿cómo la hago? Yo ni idea, ¿sabes? Exacto. Eso es importantísimo. Pero es importantísimo, sobre todo el hecho, Caterina, que me parece fabuloso, que es el hecho de tener, por ejemplo, un libro que se pudiera convertir, y que estoy seguro que lo va a hacer, en el libro de cabecera de cualquier líder. Porque fíjate, si tú hablas de gestión del tiempo, hablas de liderazgo de personas y equipos, hablas de liderazgo de proyectos, hablas de resolución de conflictos, hablas de resolución de problemas, hablas de ventas, hablas de gestión tecnológica, hablas de gestión del cambio, hablas de desarrollo personal. Y tú tienes en un solo libro, tienes absolutamente casi todos los temas que requiere un líder para desarrollarse. Y no tiene que leerse 20 volúmenes, Exacto. lo va a tener en pildoritas, porque tenemos
cada uno va a ser 12 capítulos, pero cada capítulo es una Aquí te página. dicen, será el O sea que tú en apostolado una del página, liderazgo. oye, Dios te oiga, Carmen. Ah, oye, Carmen estuvo en el conversatorio con Leopoldo también. Oye, bienvenida, Carmen, qué buena. Qué bueno estás Bueno, viendo, ahí está, ahí te me lo estás, dejó, me ahí estás te lo dejó. escuchando en repetido. Sí, es que justamente, mira, en la cantidad sí hay una intención que, o sea, cada 12 personas que hagamos cada uno 12 capítulos, sí hay un poquito de numerología detrás de Claro, eso, o sea, que eh, eso es lo que queremos realmente. Y numéricamente 1 más 2 es 3, que bueno, todas las personas que les gusta ese número es cabalístico y bueno, tú has tenido también invitados de cábala, seguramente tu amigo Raúl, podrá dar una opinión más autorizada en ese sentido. ciertamente. Pues muchísimas gracias de verdad, Arnaldo, por haber No, aceptado por favor, gracias a ti. esta entrevista, conversatorio. Como te dije, quise retomar con este tema, este, porque quiero reivindicar la imagen masculina. O sea, ya. No Me podemos, no parece muy podemos bien. seguir divididos. No, no. Tenemos que No, no complementar. funciona, es Sí, ineficiente. complementarnos. Y para mí eso es importantísimo, ¿no? Y al final, pues, para algo estamos aquí y para algo fuimos creados. O sea, no Claro, estamos divididos porque definitivamente, tenemos cada quien nuestra fortaleza. definitivamente. Así que bueno, mi gente linda, muchísimas gracias una vez más por estar aquí, por su fidelidad, por compartir con nosotros. Esto va a quedar grabado. Si te gusta, compártelo. Compártelo. Dale, además de un like, busca a quien tú consideres que le pueda interesar, mándale este live. O dile, mira, Excelente. venga acá. ¿Por qué? Porque aquí lo dijimos Arnaldo y yo, estamos en un momento en donde mientras más cosas positivas, temas como este, se planteen, pues es una onda expansiva que es muy, muy Correcto. necesaria en este momento. Así que, bueno, mi gente linda, Sí, como siempre, que exactamente. tengan un feliz fin de semana. Los espero para el próximo live. Y como siempre les digo, mi alma saluda a vuestras almas y Dios me los bendiga. Los quiero un montonazo. Gracias, Arnaldo. Gracias, Caterina. Te quiero mucho. Igual, Gracias de igual. verdad. Qué bueno.